El corazón de los discípulos de Emaús ardía a causa de las explicaciones que Jesús hacía por el camino acerca de las Escrituras y el verdadero sentido de su pasión, muerte y resurrección. Ellos comenzaron a experimentar ese deseo de que Jesús permaneciese con ellos y por eso le pidieron: quédate con nosotros, Maestro, quédate, que la tarde ya va de caída. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener este momento de meditación en este cuarto episodio de esta serie pascual que tanto nos ayuda para poder profundizar en el misterio de la Eucaristía, iluminado a la luz del acontecimiento de la resurrección. En esta ocasión tendremos de fondo, iluminaremos nuestra meditación pensando y contemplando ese pasaje de Emaús, los discípulos, que encontramos en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Y dice este Evangelio: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y entonces, más adelante, lo reconocieron al partir el pan. Iban camino de Emaús, un pueblo que dista unos 11 kilómetros de Jerusalén. Tardarían unas 2 horas, más o menos, caminando. Y Jesús se aparece a aquellos 2 discípulos, quizás 2 de los 72 que Jesús envió a prepararle el camino en aquellas aldeas cercanas. Así nos lo dice el Evangelio según San Lucas. Uno de ellos se llamaba Cleofás, dice el texto. El otro pasa por anónimo. Algunos dicen que puede tratarse del mismo Lucas, el evangelista, que prefiere ocultar su identidad. Otros afirman que podría ser una mujer, y por eso no se dice su nombre. Si hubiese sido una mujer, también se entendería o se comprendería que viviesen juntos. El caso es que desconocemos la identidad de aquel segundo discípulo. Caminando de vuelta a su pueblo de origen, Emaús, habían estado dispuestos estos dos a seguir a Jesús, dejándolo todo, y ahora tienen que regresar a ese lugar donde se encontrarían con sus familiares, con sus amigos. Ellos habían pensado que Jesús era el Mesías esperado y ahora estaban desilusionados, se sentían fracasados, decepcionados, porque no acababan de comprender que el Mesías tuviese que padecer y sufrir el martirio de la cruz. Después de haberlo apostado todo por Jesús, este ya no estaba. Y ahora tendrían que volver llenos de vergüenza a su pueblo para empezar de nuevo. Sus familiares seguro que le restregarían en la cara: se los dijimos, que no se fueran con ese hombre mentiroso y embaucador. Estarían deseando olvidar todo lo vivido, aquellas palabras, aquellos milagros. ¿Sería todo acaso un sueño? Caminaban desilusionados. ¿Cuántas veces nos ha pasado que emprendemos un camino, comenzamos un proyecto, tomamos una decisión y al final no nos salen las cosas como hemos pensado, como hemos planificado? Quisiéramos borrar el pasado, tener otra historia. Nos parece que hemos fracasado. Jesús viene a devolvernos la esperanza y a hacernos comprender que nuestra historia es historia de salvación y conviene abrazarla, incluso en los momentos en los que no comprendemos algunos acontecimientos. Y entonces, mientras ellos iban de camino, Jesús se acercó, caminaba con ellos, les pregunta, los escucha, pero ellos no lo reconocen. Él comienza a explicarle las Escrituras, les ayuda a entender el sentido de lo que ha sucedido, y poco a poco algo va cambiando en el interior de aquellos dos. Más tarde dirán: ¿no ardía nuestro corazón? Y finalmente, al llegar Jesús, se sienta a la mesa con ellos, toma el pan, los bendice, lo parte y se lo da. En ese instante le reconocen en la fracción del pan. Este pasaje evangélico es especialísimamente eucarístico. Nos habla de la Santa Misa. De hecho, podemos identificar esas dos grandes partes de la Eucaristía: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. En primer lugar, la liturgia de la palabra. Cuando Jesús va explicando el sentido de las Escrituras, abre la mente de aquellos discípulos. De alguna forma va suscitando en ellos hambre
y sed de comprender más, de amar más a Dios. Su corazón comienza a arder y es en ese momento cuando están ya dispuestos en su interior que le dicen a Jesús: quédate con nosotros, porque la tarde va de caída. El Señor, que hace ademán de seguir adelante, sin embargo, al escuchar aquella súplica, se queda con ellos. En el interior de aquellos discípulos se ha producido, como digo, pues una transformación e intuyen que aquella persona a quien todavía no son capaces de reconocer es alguien especial. Y por eso le piden: quédate con nosotros. Entonces Jesús entra con ellos a la casa y comienza la segunda parte de la misa, la liturgia eucarística. Jesús asume el papel de sacerdote. Fíjense que en cualquier cena, quien preside es el dueño de la casa. Jesús, como Señor resucitado, se adueña de aquella mesa y de aquella casa y preside la celebración. Lo hace con los gestos propios de la Santa Misa, como cuando hizo la multiplicación de los panes, como cuando estuvo con sus discípulos en la última cena, donde instituyó el sacerdocio y la Eucaristía. De hecho, el evangelista advierte que utilizó los mismos 4 verbos que en el relato de la última cena. Tomó, bendijo, partió y dio a sus discípulos. Es Jesús resucitado que, como sumo y eterno sacerdote, celebra la Santa Misa con aquellos discípulos. Y es justo en ese momento cuando ellos empiezan a comprender, como de forma intuitiva y gracias a la luz de la fe que el Señor infunde en sus almas, que aquel Señor, que aquella persona es Jesús, el Maestro, que ha resucitado. En la fracción del pan se les abren los ojos. Jesús parte el pan y entonces lo reconocen. Esto es exactamente lo que sucede en la Eucaristía. Primero escuchamos la palabra y luego participamos de la fracción del pan. La misa no es una serie de ritos aislados, es un encuentro progresivo con Cristo resucitado que nos habla y que va disponiendo nuestro corazón, generando verdadera hambre sobrenatural para que podamos alimentarnos con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y hay algo muy importante, y es que los discípulos no reconocen a Jesús mientras caminan, ni siquiera cuando les explica las Escrituras. Lo reconocen en la fracción del pan. Entonces, esto nos enseña que la Eucaristía es el lugar privilegiado para encontrarnos con Cristo resucitado, para reconocerle. Es el gran signo que el Señor nos ha querido dejar, donde se actualiza verdaderamente su pasión, muerte y resurrección. Él, a lo largo de su vida, estuvo hablando de este misterio habitualmente. Recordamos pues ese discurso del pan de vida en Cafarnaúm: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Igualmente, en la última cena, sus discípulos: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. En Emaús, pues encontramos un puente entre la última cena y la vida de la iglesia que gira en torno a la Eucaristía. Ese primer día de la semana, el domingo, el día de la resurrección, y por eso precisamente el día sagrado donde pues todos nosotros damos culto a Dios, el culto verdadero en la Santa Misa. Muchos cristianos dicen: me cuesta sentir la presencia de Dios, a veces me resulta pesada la asistencia a misa. Los discípulos de Emaús también pasaron por eso, estaban desilusionados, les resultaba pesado el camino de vuelta a Emaús, pero sin embargo Jesús estaba con ellos. Ellos no lo reconocían, pero el Señor estaba ahí presente. Entonces, mi asistencia a la misa es una cuestión de fe. No voy para sentirme bien, no voy como que buscando una especie de catarsis psicológica, no es una terapia de grupo, no es una sesión de yoga. La Santa Misa es el culto al Dios vivo y conlleva, por tanto, una visión sobrenatural como la de aquellos discípulos, que nos capacita para ver a Cristo partiéndose como alimento para nosotros. El Señor actúa en la palabra, el Señor actúa también en el camino de nuestra vida. De hecho, Él es el camino, la verdad y la vida. El Señor actúa alimentando nuestra alma con ese pan bendito. Todos nosotros, pues, estamos llamados a hacer este camino a la iglesia, a la Eucaristía, a la Santa Misa cada domingo, para llenarnos de esperanza, para recuperar el vigor, para pasar de tibios
ardientes, sin perder el tiempo en otras distracciones, aunque a veces nos cueste, sí, no pasa nada, lo reconocemos con humildad, pero pidiéndole al Señor que haga arder nuestros corazones, como lo hizo con aquellos discípulos que se llenaron de la alegría de la resurrección, hasta el punto que después de reconocer a Jesús, se fueron como testigos auténticos, asombrados, sorprendidos al encuentro de sus hermanos allá en Jerusalén. No perdieron tiempo, sino que fueron a dar testimonio. Ese encuentro era urgente, anunciarlo era un deber. Cristo vive y además está entre nosotros y comparte con nosotros las Escrituras y el pan. Pues bien, queridos hermanos, esta semana cuando vayas a la Santa Misa, pídele al Señor que te conceda esa visión sobrenatural. Señor, abre mis ojos para reconocerte. Y durante la consagración, mira el altar con fe. Ahí está el mismo Cristo resucitado. Oremos. Señor Jesús, compañero de camino, camina con nosotros en nuestras dudas e inseguridades. Abre nuestro entendimiento con tu palabra y nuestros ojos en la Eucaristía, que sepamos reconocerte al partir el pan. Amén. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este rato de oración y de meditación. Que el Señor resucitado les conceda el don de la paz.